Bien, pues pasamos, vamos pues rapidito, ya casi llegamos a la mitad del libro. Este es el capítulo 12, cerrando pues ya la segunda parte del libro. Y bueno, este capítulo está interesante, se llama Mm, Posesión. Prácticamente nos habla de varios casos de supuestas almas descarnadas que no hicieron la transición. eh, y pues bueno, pueden causar problemas como lo hemos visto en el caso del poltergeist que vimos en el taller anterior. También otro tema muy interesante que es que se le quedan pegadas a las personas, no necesariamente de manera maliciosa, ni hay síntomas como tales que sean muy evidentes, ¿no? Eso también llama mucho la atención. Eh, bueno, aquí nos dice Prescott desde el principio de que, bueno, la mayoría de estas almas descarnadas, eh, pues pueden llegar a provocar algunos problemas, pero realmente no es que sean malintencionados. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Se los repito porque hay que tenerlo en cuenta también. Hay otro tipo de entidades un poco más fuertes que, bueno, sí, hay, bueno, ya estamos hablando de otro tema que vamos a ver más adelante también, pero bueno, solamente para que lo consideren, Prescott nos dice que es un porcentaje muy pequeño, en considerando los números que él ha visto en sus investigaciones. Es un número pequeño de entidades que se quedan pues aquí, no hacen la transición, ¿no? Hay diferentes tipos, hay espíritus que pues muchas veces la muerte fue tan repentina que no se dieron cuenta de que estaban muertos básicamente y siguen con sus rutinas, pero frustrados porque nadie pues les hace caso prácticamente. Es un estado de conciencia muy extraño, es como si estuvieran atrapados en su rutina diaria, ¿no? Sin pues considerar básicamente que están muertos. Hay otros que, bueno, sí se dieron cuenta de que estaban muertos, pero por algún vicio, obsesión, creencia o idea, pues se que están aquí de alguna manera anclados, ¿no? Y hay otros que, pues de manera un poco más voluntaria se quedan también porque, pues, les preocupan sus familias, etcétera, ¿no? Los casos son muchos y aquí, bueno, vamos a platicar algunos de los casos que nos platica Prescott. Son pocos, ya les había dicho, igual si les interesa, pues pueden expander ahí su conocimiento de los casos en el libro, ¿no? Pero bueno, empieza Baldwin, Prescott hablándonos un poco de un caso de 1877 de Mary Lur Lurancy. Tenía 13 años, y bueno, sufrió un ataque al corazón y tuvo secuelas pues bastante raras, ¿no? Empezó a de repente a hablar con una voz que no era suya, ¿no? Y con detalles de personas que pues nadie conocía, ¿no? Entonces, pues bueno, los psicólogos lo primero que dijeron, pues sabes que pues tiene algún problema ahí de identidad disociativa o de personalidad múltiple, algo le ha de haber afectado en el cerebro, una visión un poco más superficial, más materialista, pero pues bueno, los papás no se quisieron quedar con ese diagnóstico, entonces siguieron buscando y encontraron a gente que en esa época pues se dedicaba a, pues bueno, eran mediums prácticamente y se dedicaban a ayudar a las personas que tuvieran ahí dones de mediumnidad prácticamente, ¿no? Pero empezaron a hacer un estudio, todo muy, muy interesante, porque la niña daba datos de personas que ya estaban muertas y los investigadores empezaron a investigar a esas personas, a corroborar los datos y cada una de estas voces diferentes que luego proyectaba la niña, pues era una persona que había muerto prácticamente y se habían quedado con algún pendiente o querían enviar un mensaje. Entonces, el ataque la abrió a esta niña eh, de una otra forma, ¿no? O le abrió esta percepción eh, a los reinos espirituales, ¿no? Entonces, pues bueno, los papás se quedaron pues un poco más tranquilos, pues bueno, no está loca mi hija, sino que pues es pues algo pasó y ahora tiene una percepción más sutil, ¿no?
Y pues bueno, poco a poco, conforme fue avanzando, fue perdiendo la intensidad, aprendió a no dejar que estos espíritus tomaran posesión de su cuerpo prácticamente, sino pues si tenían algún mensaje, pues ella, pues pasarlo, ¿no? Que no hubiera ahí algo tan invasivo, ¿no? Pero bueno, ya después se volvió prácticamente su propósito de vida, ¿no? Pero bueno, hay muchos casos. Yo les había platicado de William Baldwin. También ahorita vamos a hablar de Wicklund, que fue otro de los pioneros, donde ellos desarrollaron terapias de liberación de estas almas descarnadas que se le quedaban pegadas a la gente. William Baldwin a través de la hipnosis, porque era dentista, ya les había platicado un poco. eh, y a través de la hipnosis, pues un día, de la nada despierta al paciente y le dice, oye, pues creo que estoy muerto, ¿no? Y pues, se queda Balvin, ¿cómo que crees que estás muerto, no? Sí, es que yo iba, cruzando la calle y me atropelló un coche y de repente vi mi cuerpo y vi a una persona pasar y sentí una atracción casi magnética y pues aquí estoy, ¿no? Como que prácticamente me le pegué. Entonces, para William Baldwin la primera vez pues fue algo muy extraño, pues él era dentista, tenía pues una formación más científica, más materialista, pero hizo algo parecido a lo que hicieron, los investigadores y los papás de este caso que les acabo de platicar, ¿no? Que es, pues bueno, tratar de investigar, lo que este espíritu decía, ¿no? Entonces, pues el espíritu le dijo dónde vivía, cómo había muerto, etcétera. Fue a la casa, preguntó por el nombre, le dijeron que sí, que había muerto atropellado, etcétera. Es solamente un caso igual muy simplificado, porque pues bueno, hizo también mucha investigación al respecto. Pero bueno, él se dio cuenta también de que hay espíritus de nuevo que se quedan aquí en la tierra, por así decirlo, realmente ya no pertenecen aquí, no hicieron la transición y pues necesitan pues más bien ayuda, ¿no? En vez de, eh, pues tratar de expulsarlos a la fuerza o regañarlos, porque muchos realmente no saben ni por qué están realmente, entre comillas, pegados a esas personas. Sintieron como una especie de atracción extraña, ¿no? El punto es que, bueno, parece que hay alguna especie de atracción energética, no sé, ahí hay algo que encaja como una especie de engrane, en la energía del espíritu y de la persona a la que se le llegan a pegar, ¿no? Puede ser cualquier cosa, un hábito, un rasgo de personalidad, un vicio incluso, ¿no? Así que bueno, eso es muy interesante. Pero bueno, eh, William Baldwin fue uno de los primeros en desarrollar esta técnica de, pues, de liberación de almas descarnadas y bueno, de nuevo lo hacía a través de la hipnosis, bueno, lo ayudaba a su esposa, ¿no? Ella era la medium, por así decirlo, y él hacía una especie de terapia psicológica para el espíritu, ¿no? Porque pues bueno, muchos tenían mucho dolor, muchas tristezas, muchas culpas, cosas que no pudieron hacer, entonces pues prácticamente era pues guiarlos, darles esa ayuda, pues dejarles que se sintieran tan culpables o tan tristes y pues ayudarlos a ver la luz, como lo hemos visto, ¿no? Que muchos de estos después de la separación de estos casos nos mostraban de que pues veían la luz, que prácticamente es la puerta ya para el otro lado, ¿no? Y eso es lo que se hacía también. William Baldwin desarrolló un par de oraciones, incluso también para ayudar a estas almas descarnadas, y parece que funcionaban bastante bien, ¿no? Pero bueno, es solamente uno de ellos porque hay varios que desarrollaron sus propias técnicas también, ¿no? Y bueno, aquí ya cuando hablamos de exorcismo, estamos hablando de entidades pues muy obstinadas, pueden ser espíritus descarnados, muy obstinados, pero también pueden ser otro tipo de entidades, como habían dicho por ahí, del bajo astral, ¿no? Pues bueno, hay que tener cuidado. De nuevo, estos casos son relativamente raros con estas entidades muy tan obstinadas, pero bueno, se puede llegar a dar, ¿no? Les platico, igual que yo también aprendí.
una técnica similar ya hace unos 8 años con con una persona en Estados Unidos. El, su enfoque era muy interesante porque igual él trabajaba como Baldwin con un medium, hipnotizaba al medium o lo hacía como de alguna manera entrar en un trance leve para servir de puente, ¿no? Entre el cliente, que podría ser cualquier persona, si había entidades descarradas, pues también, pero bueno, también muchas otras cosas, ¿no? Porque se podían tratar vidas pasadas, se podían tratar, este, cordones energéticos, esto es muy interesante, ¿no? Hay como relaciones que igual no tienen que ser muy cercanas, pero que todavía nos conecta a algo y nos está drenando energéticamente, eh, problemas subconscientes, híjole, es una herramienta muy completa, ¿no? Pero en este caso, él lidiaba de diferentes formas, si era una supuesta alma descarnada, igual era como un enfoque de darle una terapia. Había incluso algunos de estos supuestos espíritus descarnados que pues, realmente estaban tratando de ayudar a la persona, ¿no? Pero no se daban cuenta de que realmente igual esa ayuda los estaba afectando en otras áreas. También había entidades que nunca habían tenido un cuerpo, que nunca habían encarnado y eran pues, de frecuencias bajas, ¿no? De este bajo astral, como quieren llamarle, y pues estaban generando emociones negativas a la persona, eh, para alimentar como una especie de pirámide ahí, alimenticia espiritual muy extraña también, ¿no? Y bueno, él nunca lo hizo no lo hacía con juicio, ¿no? Haciendo un juicio hacia la entidad, porque pues bueno, estaba prácticamente haciendo su trabajo, ¿no? Es lo que le decían, él les decía trabajadores. Y normalmente cuando los detectaban, pues ya era como, pues ya, se enojaban mucho porque pues ya los encuentras y eh, pues ya no tenían el mismo poder y se podían liberar rápidamente. Nunca hubo como un encuentro así como en el exorcismo católico que conocemos, que es pues que se confronta mucho con la entidad, ¿no? Es buscar hacer un deal casi casi, ¿no? Para que deje a la persona también. Ahora, si mucho de esto es simbólico, yo creo que sí también podría ser, ¿no? Aspectos de nuestra propia psique, de nuestro propio subconsciente, también puede ser, ¿no? Yo creo que es incluso, pues, muy probable, ¿no? Pero es muy interesante cómo se fueron desarrollando estas técnicas. También otro pionero con este enfoque fue el psiquiatra Carl Wickland, que pues bueno, él escribió un libro que se llama 30 años entre los muertos, está muy bueno. Y bueno, él igual trataba de utilizar este tipo de métodos para ayudar a sus pacientes de psiquiatría, pacientes, pues, o sea, con enfermedades mentales fuertes, y con resultados muy buenos también, ¿no? También, bueno, su esposa Ana era medium y eh, ella y Wickland se dedicaron prácticamente a viajar por muchos eh, psiquiátricos prácticamente, donde supuestamente había pacientes incurables internados y se dieron cuenta de que realmente sufrían como de estas especie de posesiones, ¿no? Es muy interesante. Pero bueno, en el método de él era un poco diferente porque, bueno, exponía a sus pacientes primero a electricidad estática, que pretendía expulsar a como estas entidades del aura magnética del paciente, por así decirlo. Entonces, pues bueno, después de eso, si no se iba, pues bueno, es cuando entraba ya la esposa de Wickland hacía la función de medium, ¿no? Entonces empezaban a tratar a cada entidad de manera individual y tratar de ayudarlos también poco a poco, ¿no? Y prácticamente pues ese era el enfoque, ¿no? Ayudar también a las entidades, porque pues bueno, no solamente era ayudar al paciente psiquiátrico, sino también a estas entidades, que les digo de nuevo, pues la gran mayoría no tenían malas intenciones, ¿no? Aunque había unas que sí, también. Ujú. Pero bueno, muchos
de estos casos no sabían que estaban muertos todavía, estaban pegados como a esta aura o campo energético de la persona, no sé cómo llamarlo, y cuando se dieron cuenta, o sea, porque les ayudaban a hacer una regresión, a ver, pero ¿qué te pasó? Porque algunos no creían que estaban muertos o no sabían que estaban muertos, entonces los hacían regresar a ese momento en donde perdieron la vida, entonces ahí ya regresaba la conciencia y decían, oye, cierto, pues es que a mí, por decir cualquier cosa, me atropelló un coche, ¿no? Y estoy muerto, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, muchos dicen que sentían alivio también porque esa inconsciencia pues los tenía en un estado de confusión muy grande y desesperación, porque no sabía qué estaba pasando. Les decía que hay espíritus que todavía están como en sus rutinas de vida, ¿no? Y muchos enojados porque pues ya nadie les habla, no les hace caso, etcétera, ¿no? Es una percepción muy extraña, ¿no? Y ya después de que reconocen eso, ver si no hay alguna emoción subyacente que los haga todavía quedarse aquí, ayudar a liberar un poco esa emoción, o al menos la obsesión que los mantiene aquí, y pues los van guiando prácticamente. Oye, ¿no ves una luz por ahí? No, que sí, pues quédatele viendo y vas a ir viendo cómo esa luz va creciendo y va a sentir una paz muy profunda, mucho amor y trata de ir hacia allá, ¿no? Entonces los iban guiando prácticamente para que fueran a la luz, ¿no? Había otros que, pues bueno, sí eran un poquito más manchados, ¿no? Porque estaban pegados a la persona, porque tenían acceso al alcohol, por ejemplo, que eran alcohólicos, murieron como alcohólicos. Y si bien esa persona que los hospedaba, por así decirlo, no era alcohólica, tenía propensión, cierta propensión, es por eso que les digo que hay algo ahí que se conecta, por así decirlo, y como estaba ese potencial, pues llega esta influencia externa, y entonces empieza como de alguna manera a incrementar ese alcoholismo potencial, ¿no? Y la gente empieza a tomar más y más hasta que pues empiezan a buscar ayuda porque dice, oye, pero yo no tomaba, ¿no? Y eso fue de repente. Pero los casos son muy variados, ¿eh? Porque pues, van desde cambios en la personalidad, manerismos, por ejemplo, hubo el caso también de un papá, eh, pues, cabeza de la casa, ¿no? Que empezó a comportarse como gay, casi, casi, ¿no? Sin querer se le salían así los manerismos y el tonito de voz, etcétera. Y la esposa le dice, bueno, ¿qué te pasa? No vas a salir ahora que ya eres gay, pues ya llevamos como 20 años casados prácticamente, ¿no? Pero pues bueno, ya después se dio cuenta de que se le había pegado una entidad que era mujer, ¿no? Entonces estaba proyectando su personalidad en esta persona, ¿no? Es muy interesante y va como desde gustos por comidas, postres, géneros de música, lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no? Que pueden de alguna manera influir en la persona, ¿no? Eso que mencionas, que algunos no se dan cuenta que están muertos, en el catolicismo hacen un cierto rito para que la persona que falleció le caiga el 20 de que ya falleció y hacen que en el novenario de rosarios Ujú, hacen una cruz con tierra y le ponen cal encima, no sé si algo más, pero eso es lo que me acuerdo, y está presente esa cruz en el novenario, todos los rosarios, ujú. y después del último rosario se recoge toda la cruz de tierra con cal y se lleva a enterrar a donde está el difunto. Y entonces dicen que con eso el difunto queda convencido de que ya no pertenece a este mundo. Y yo nunca había visto eso hasta que falleció mi mamá. Como ella murió de embolia, decían que había la posibilidad de que no se percatara de que ya no estaba en este mundo y Ujú. que había que hacer ese rito. Se hizo y algo que nos llamó mucho la atención a todos, que nunca nadie la hemos soñado. Los únicos que la soñaban
fueron mis tíos, sus hermanas y su hermano, cuando ya se iban a morir. ujú, Ya en los días previos a que iban a morir, estaban malos ellos y todo, y decían, vino Cuca, vino por mí, la soñé que vino por mí. Y sí, en 2, 3 días bailaban las calmadas, pero han sido los únicos que la han soñado. Yo tuve 2 accidentes fuertes y en ninguno de los accidentes la soñé. Y apenas tiene cosa de una semana ujú, que la soñé, pero que me venía a platicar que mi hijo se iba a cambiar de casa, que se iba a cambiar a satélite. ujú. Pero me lo decía así preocupada, ¿no? Y desperté preocupado porque dije, qué ole, ¿cómo que se va a cambiar a satélite si vive en Santa Fe? Ujú. Pues, ¿qué pasó? Que se va hasta allá. El, Benjamin Jardinero. el trabajo de los, bueno, de ella y de él y de su esposa, pues el de él está básicamente en home office, pero tiene muchas actividades por allá. Pero ella pues trabaja en Iztapalapa, entonces ese cambio a satélite me sonó así como pues, que algo grave había pasado, donde se iban a cambiar. Y desperté muy inquieto. Y a media mañana me habla mi prima hermana, que conocimos siempre como hermanos, para avisarme que se iba a cambiar de casa a ella. Ujú. Le habían pedido su departamento y que se iba a cambiar de casa y ya se cambió y todo. Pero de alguna manera lo ligué, ¿no? Dije, bueno, no fue mi hijo el que se cambiaba, sino es mi hermana, ¿no? Ujú. Pero es la única vez que le he soñado. De ahí en fuera, ¿no? Como que ha estado muy, muy tranquilo el asunto. Y los demás, sobrinos y parientes, tampoco la soñamos. Y ya ves que es muy común que alguien de la familia que se va, pues la empezamos a soñar, Ujú. los familiares, por lo menos los más cercanos, ¿no? Y a ella, ¿no? No sé si haya tenido que ver el famoso ritual ese que se hizo. Puede ser, fíjate que, bueno, al menos de estos autores que les platicaba, ellos dicen que en la gran mayoría de los casos solamente la oración en sí ayuda ya bastante a que hagan la transición, incluso con gente que se quedó o almas que se quedaron atoradas, ¿no? Y, por ejemplo, hablan de repente de ciertas prácticas que sí pueden ayudar, pero también dicen que más es la intención, ¿no? O sea, la intención, pues, de que ella esté bien, de que haga una buena transición, etcétera, es lo que ayuda más, ¿no? Pero no lo dudo, hay muchas formas, ¿no? Y platicábamos en el taller anterior como desde los sumerios y mesopotámicos tenían sus rituales también para ayudar a los espíritus a hacer la transición, ¿no? Ujú, sí. Y a mí te digo, fue la única experiencia que he tenido, pero me llamó mucho la atención desde el ritual mismo, porque ya no lo había visto en un novenario. Y pues ahí está aquella tierra y esa cal que se va a ir a sepultar Ujú, al mismo lugar que se sepultó el fallecido. ujú. Y pues obviamente está los 9 días oyendo todas las oraciones esas, ¿no? Y lo que me sorprendió fue eso, que después de esa cuestión, mi mamá murió en 1985 y de entonces acá no la he soñado hasta esta vez que te di. Entonces sí, me llamó Interesante. mucho la atención eso. Gracias, Arturo. Y bueno, en términos generales, ahorita ya hay varios terapeutas que siguen utilizando esta técnica, que la han desarrollado, han hecho algunos cambios, o la adaptan de alguna forma. También otros de las eminencias en esa área es otro psiquiatra especializado en hipnoterapia, se llama Alan Sanderson. También, bueno, de hecho, él se ha convertido en un defensor muy grande de la terapia de liberación de espíritus actualmente, ¿no? Igual muchos de las cosas que reportaron Baldwin y Wickland, él también las reporta, ¿no?
principalmente de que hay que tener un enfoque, pues no de expulsarlos así nada más por expulsarlos, tratar de ayudar si es posible, si están medio obstinados, pues bueno, también o no se quieren ir, también hay formas, ¿no? Pero al menos hacer la intención, ¿no? Y pues bueno, él también nos hacía énfasis de que había entidades de que no sabían que estaban muertos, que pues, estaban como en un estado de conciencia un poco extraña. Entonces, de nuevo, es ayudar a que tomen conciencia de su muerte y pues llevarlos de manera voluntaria hacia la luz. Varias de estas técnicas también, cuando las están haciendo, cuando van a darle la luz al espíritu, llaman a ángeles, fíjense, ángeles de sanación o que tengan alguna especialización, no sé cómo decirlo. No sé si sean realmente como ángeles, como nosotros los vemos. Ahí les platicaba de la película esta de Nuestro Hogar, ¿no? Que pues realmente pueden ser espíritus también que se dedican a ayudar en ese tipo de casos, ¿no? Que bueno, uno los puede ver como seres de luz prácticamente, ¿no? Y pues bueno, se les quedó esa etiqueta de ángeles, pero ayuda pedir, o sea, ahora sí que ayuda pedirles ayuda también, porque pueden ayudar, al menos por los casos que yo también incluso vi, eh, si les faltó amor, si hay alguna emoción negativa profunda, etcétera, de que pues, o culpa, etcétera, de que pues también le den o le ayuden a ese espíritu a disminuir un poco la culpa, a sentirse comprendidos, a sentirse amados. Entonces eso les ayuda también mucho a, a- a- a que haga la transición de manera voluntaria y contentos, ¿no? Pero bueno, normalmente también son estos espíritus o ángeles, como quieran llamarles, quien ayudan también en el proceso, no lo lleva solamente el terapeuta, ¿no? Pero bueno, la gran mayoría de personas que tuvieron este tipo de, de terapias, desde, como veíamos, en centros psiquiátricos con enfermedades mentales muy fuertes, hasta personas de a pie como nosotros, reportaron muchos cambios, ¿no? O sea, hay gente, como les decían, que si bien la entidad le podía haber estado influyendo en algún hábito, rasgo de personalidad, etcétera, pues lo primero que reportan es que ya no está, ¿no? Ese hábito, vicio, etcétera, ¿no? También que sentían más energía, ¿no? Y también que dormían mejor, por ejemplo. Entonces, pues bueno, los beneficios son muchos, ¿no? Y para las personas que estaban pues con problemas psiquiátricos prácticamente, eh, pues es que ya no se sentían así o ya no tenían esa llamada enfermedad mental. Entonces fue una liberación muy grande para ellos, ¿no? A ver, nada más rápido aquí un segundo, porque bueno, eh, hay otro autor, Fiore, que también lo cita aquí, Prescott, que primero, una de las primeras cosas que hay que hacer énfasis es que el conocimiento protege, conocer de este tipo de cosas protege, aunque no estemos siempre conscientes de ello. Nunca el punto es fomentar una visión paranoica del mundo de que chino ya se me va a pegar algo, no, pues tampoco no. El estar consciente en sí mismo ya ayuda mucho. La oración, ya los habíamos platicado, es muy poderosa, sin importar el sistema de creencias o religión que tenga uno, ¿no? Así que, pues bueno, también dice, hay formas de mantener nuestro campo de protección, así lo llama, fuerte, con alimentación, ejercicio, por ejemplo, porque uno no puede hacer todo, ¿no? Por supuesto, depende de cada quien. Este, buenos hábitos mentales, buenos hábitos emocionales, la gratitud también, ¿no? Eso que ya lo hemos platicado, hasta en la neurociencia lo mencionan mucho porque prácticamente cambia el cerebro, ¿no? La gratitud, o sea, gracias por estar vivo, por tener lo que tengo, por tener casa, comida, me explico, porque para empezar, pues bueno, estás dirigiéndolo pues casi como si fuera también una oración, estás dando gracias a Dios, al universo, a la vida, como quieras, ¿no? O sea, por estar vivo y tener todo lo que tienes en este momento, ¿no? Incluso cuando nos está yendo mal, ya lo habíamos platicado con esta, eh,
mentalidad de resiliencia o antifrágil más bien, ¿no? O sea, de que pues bueno, gracias por este reto porque pues algo tengo que aprender, ¿no? Cuando las cosas se ponen difíciles. Cuesta trabajo tener esa mentalidad, ya lo habíamos platicado, porque el cerebro en sí está en modo supervivencia y vamos a ser un poco más egoístas y más cerrados en nosotros y no vamos a poder ver tanto afuera, ¿no? Pero vale la pena mantener ese enfoque siempre, ¿no? También decía, bueno, emborracharse hasta el punto de perder el control, eso puede ser también, puede disminuir un poco nuestras defensas, las drogas, por supuesto, también. Algunas veces incluso se pueden producirse durante intervenciones quirúrgicas o hospitalizaciones. Por eso es igual si entras a un hospital o vas a tener una cirugía, pues nada más estar prácticamente seguro de ti mismo, hacer una oración puede ayudar, me explico, ¿no? Ese tipo de cosas. También funerales o cementerios, si estamos mucho tiempo o estamos con, pues muy tristes o muy deprimidos, también puede ser ahí un poquito un atractor para alguna entidad que está por ahí. Este, también, bueno, aquí nos menciona también un poquito el asunto de las emociones, siempre tener ese control emocional, no explotar. Digo, igual a todos nos pasa, ¿no? Solamente que también menciona aquí que puede ser también algo que debilite nuestras defensas, ¿no? Eh, hay muchos consejos también que nos ponen aquí. Eh, También nos dicen que es lo que han visto que funciona, y esto viene de Mediums, este libro de Fiore que les platicaba, ¿no? La oración. Y, por ejemplo, si vamos a un lugar donde hay mucha gente, o vamos a un funeral o al hospital, etcétera, un lugar donde no nos estamos muy cómodos, pues bueno, podemos hacer una oración rápida o decía, imaginarnos que estamos constantemente siendo bañados por una luz blanca, ¿no? Que nos rodea y hace como una especie de burbuja de luz, ¿no? Dicen que eso ayuda mucho, incluso los medios reportan que se ve, o sea, cuando uno lo hace con esa intención, o sea, se puede ver cómo se recubre la gente de esta luz blanca, por ejemplo, ¿no? También el orden en la casa y en nuestras habitaciones es importante porque, bueno, refuerza también, son frecuencias y energía prácticamente, ¿no? El orden tiene cierta frecuencia, el caos tiene otra, por ejemplo. Y bueno, también dicen, no es que haya que ser obsesivos, ¿no? Porque a veces nos vamos a estar muy ocupados y no nos va a dar tiempo, ¿no? Pero solamente, bueno, tener en mente en cuanto podamos ir arreglando las cosas, ¿no? En fin, hay muchas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, él nos dice, de cualquier caso, pues bueno, solamente considerar estos consejos sin estar en este estado de hipervigilancia ansiosa y con miedo, porque eso incluso puede abrirte también, abrir tus defensas, por así decirlo, ¿no? Sino pues estar solamente consciente de ese tipo de cosas, protegerse cuando no necesite protegerse, con oración, imaginándose esta esfera de luz blanca de protección y se acabó, ¿no? No hay que hacerlo tanto, no hay que hacer tanta faramaya, básicamente, ¿no? Pero bueno, ¿algún comentario hasta ahora? Ya te quedaste sin imagen. Ahí Ya, está. otra vez. Bueno, pues ahora llegamos a la tercera parte del libro, que es la transición, ya porque hemos visto mucho sobre la separación, vimos muchos detalles, la separación del espíritu del cuerpo, lo que las almas perciben, que pues su mayoría coinciden. Recordemos que también hay aspectos subjetivos también en la percepción ya del alma, ¿no? En ese reino, en esa realidad. Hemos visto de que ven esta luz y luego entran a un túnel. Algunos los han regresado, no lo hemos visto a profundidad, pero en algunos casos comentaron de que, pues bueno, veían una especie de paraíso natural donde pues sentían una paz muy profunda, etcétera, pero los echaban para atrás porque todavía no les tocaba, ¿no? Por ejemplo, pero no hemos tenido más detalles de qué pasa durante la transición y después de la transición. Y bueno, esta tercera parte se clava un poco más en lo que es la transición, eh, la, la fase de transición del proceso de la muerte
A menudo se percibe como una especie de túnel, un plano de existencia ya no físico, por supuesto, eso ya lo sabemos. Y bueno, en un caso que nos pone aquí Prescott, dice, había caminado hacia la luz, veía pues una luz dorada, deslumbrante, muy parecida a la del sol, pero no había calor ni frío, no sabía explicarlo muy bien. Y dice, esta absorbente luminosidad desprendía paz y serenidad, estaba totalmente relajada y me deleitaba en su benevolencia, decía. También tenía la impresión de estar encerrado en una especie de túnel o tubo o un capullo, no sabía exactamente describirlo, pero bueno, era algo parecido a un túnel. Y dice, la verdad no puedo, en este caso, ¿no? Nos decía, no puedo describirlo de manera concreta, dice, no me alcanzan las palabras, ¿no? Eh, Fui arrastrada en algún punto, dice, a una velocidad increíble y la echaron para atrás y pues regresó a su cuerpo, no le tocaba todavía, ¿no? Pero bueno, ok, pues bueno, aquí nos dice Prescott que nos vamos a enfocar un poco más en el túnel, aunque dice que muchas gentes no ven un túnel como sí, sino una luz que va creciendo y de repente se ven rodeadas por esa luz y no ven tanto como un túnel, pero varios casos reportan ver este túnel. Un caso nos dice, me desmayé, me encontré en un pequeño pasillo como un túnel, llegué a unos 2/3 del camino y una voz con autoridad, me dijo, no puedes entrar aquí, vuelve. No, o sea, como que igual no le tocaba y la echaron para atrás. Otro caso, dice, empecé a acercarme a esta luz, luego a medida que me acercaba más y más, parecía que iba ganando velocidad, dice, la intensidad de la luz era como un rayo que se hacía cada vez más brillante a medida que me acercaba. Era increíble lo intensa que era esta luz. Dice, fue una sensación maravillosa, 10 veces mejor que cualquier otra cosa que experimenté durante vida. Y eso me sorprendió bastante. Nunca había oído hablar de algo así. Y, si y tampoco es un sueño, fue como un sueño, dice, fue algo muy real. Y dice, por ejemplo, los sueños los olvidas y recuerdas fragmentos de ello, pero yo lo que vi era algo demasiado vívido. Y dice, estaba tan abrumadoramente tranquilo y en paz. Me sentía tan bien que me daba igual la dirección que tomara, dice, o hacia dónde iba. Dice, al final del pasillo había una luz brillante, o al final del túnel, más brillante que cualquier luz del sol, más brillante que cualquier estrella, más brillante que cualquier cosa que puedas imaginar. Lo impregnaba todo. Dice, todo era luz, era muy clara. Y dice, otro caso, tuve un momento muy fugaz de pánico y luego simplemente me fui. Fue la sensación más pacífica que he tenido en toda mi vida. No hay nada con lo que se pueda comparar. Hubo algo parecido a un momento de oscuridad y luego me encontré caminando por un pasillo lleno de puertas. Había una luz muy brillante al final del pasillo y una voz me decía que todo iba bien. Y se me sentí de maravilla y seguí caminando hacia la luz. No quería volver, decía. Otro caso, pero no era sola luz, no era sola una luz, era un pasaje protector de energía con un brillo intenso al final que quería mirar, quería tocar, algo magnético había en ello. No había sonidos de nada, solo los sonidos de la serenidad y también dice una música extraña como nunca había oído. Una relajante sinfonía de belleza indescriptible se mezclaba con la luz a la que me acercaba. Cuando llegué al frente de la luz, pude ver dentro. No puedo empezar a describir en términos humanos el sentimiento que tuve ante lo que vi. Era un mundo gigante e infinito de calma, amor, energía y belleza. Era como si la vida humana careciera de importancia en comparación con aquello, y sin embargo insistía en la importancia de la vida al mismo tiempo que solicitaba la muerte como medio para una vida mejor, diferente. Era todo el ser, toda la belleza, todo el sentido para la existencia. No tengo palabras para describirlo.
Otro caso nos decía también, estaba flotando en lo que parecía un túnel oscuro, pero nada aterrador. Pude ver una luz al final y sentí como si me empujaran hacia ella. De nuevo, este aspecto como de atracción o magnético. Tenía que ir, dice, no había otra alternativa, pero no tenía miedo, más bien todo lo contrario. Tenía una sensación de paz muy profunda, más de lo que nunca había sentido antes en ningún momento de mi vida, como si todo lo que estaba sucediendo fuera bueno y correcto. Y dice, la luz del final era cada vez más brillante, pero no me hacía daño a los ojos. Aunque era brillante, no me deslumbraba. Sentí que me atraía y la sensación fue, bueno, la única forma en que puedo describir es pura felicidad y amor. Dice, había alguien ahí en la luz esperándome y de pronto me vi arrastrada hacia atrás, lejos de ella y de nuevo, ¡pum!, de regreso a mi cuerpo. De nuevo con el dolor y no quería irme, dice, solo quería estar en paz. Yo no quería regresar. Otro caso, empecé a descender por un túnel negro a una velocidad que parecían 160 kilómetros por hora. Entonces vi una luz enorme y brillante al final que parecía tener forma de ángel. Entonces vi una enorme luz brillante al final que parecía adoptar la forma de un ángel. Cuando llegué a la luz oí una voz que me decía, vuelve, vuelve, y que parecía querer que yo hiciera el viaje de vuelta. Entonces, pues bueno, regresé por ese túnel, pero pues lo lamentaba, bueno, lo lamentaba mientras lo hacía, no quería regresar. Y de nuevo, bueno, en otros casos no ven túnel, sino directamente una luz. También en otros casos describen el túnel no como oscuro, sino como muy brillante e incluso hecho de luz, ¿no? Entonces, bueno, hay variaciones, pero prácticamente es lo mismo, es una especie de pasaje hacia el otro lado, ¿no? Bueno, Me también figura una tenemos cuestión, decía que se me figura algo analógico a la transición de oruga a mariposa. también es muy interesante, sí, 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 sí. Bueno, también nos comparte Prescott varios testimonios de personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte y bueno, algunas dicen de diferentes años, porque esto va desde finales de 1800 hasta la actualidad, pero decían, me pareció flotar en un largo túnel, al principio parecía muy estrecho, pero poco a poco se fue extendiendo hasta convertirse en un espacio ilimitado. De repente apareció una abertura como un túnel y al fondo una luz. Me acerqué a ella y fui arrastrado por el pasadizo. Otra persona estaba cayendo por un túnel o pozo oscuro y estrecho. A veces la velocidad era tan tremenda que uno tiene ese efecto de estar dando como tumbos en un agujero hacia los lados, ¿no? Pero se reía porque para él fue chistoso, ¿no? Otro caso, me encuentro bajando por un largo y oscuro túnel, al final hay una pequeña mancha de luz que crece a medida que me acerco hasta convertirse en un gran cuadro y ahí estoy del otro lado. Otro caso, en una de mis propias experiencias me pareció atravesar un túnel en un estado onírico y emergí por la abertura del final a una escena brillante como de luz solar. Me precipité a una gran velocidad y si alguna vez has mirado a través de algún túnel muy largo y has visto una pequeña mancha de luz al final, bueno, pues es algo parecido. También otro caso, pero este fue un espíritu que hablaba a través de un medium, dijo, recuerdo una curiosa abertura, como si uno hubiera atravesado pasadizos subterráneos y se encontró cerca de la boca de la cueva. La luz era mucho más fuerte afuera. En otra sesión con otro medium, el comunicador dijo que al ayudar a la gente a hacer la transición, intentaba que este paso por el túnel fuera lo más feliz posible. Otro comunicador, también medium, dijo que viajó por un túnel oscuro mientras abandonaba su cuerpo y otro también habló de viajar por un túnel. También otro comunicador espiritual en 1926 dijo, vi frente a mí un túnel oscuro, salí del túnel a un nuevo mundo de indescriptible belleza. Ok, bueno, ¿algún comentario? Bueno, pues es muy puntual, ¿no? Este capítulo prácticamente pues son varios,
varios casos que dicen lo mismo, de que después de la separación la gran mayoría de los espíritus lo que ven es una especie de túnel el cual atraviesan y pues digamos ya están como del otro lado, ¿no? Algunas veces escuchan voces, ven a personas, seres queridos o ángeles como los han descrito justo en la entrada, ¿no? Para recibirlos. Eh, bueno, muy pocos tienen experiencias diferentes, pero bueno, ya vimos que algunos sí tienen algunas diferencias, no solamente ven un túnel oscuro, sino que es un túnel de luz, otros nada más ven como un foco de luz o una apertura de luz que va creciendo y de repente ya están del otro lado, entonces igual hay variantes, pero la misión del túnel es bastante en varios casos, ¿no? Sí, coinciden mucho. Ok, pues bueno, pues terminamos este capítulo ahora. Miren, el capítulo 14 está más largo y no sé si nos vaya a dar tiempo hoy de verlo todo. Si les parece, podríamos para pues verlo todo en un solo taller. Mejor lo vemos la próxima semana. ¿Qué les parece? Ujú. Sí, Sí, estaría está bien. perfecto. Está muy bueno, ¿eh? Porque ya vamos a llegar a temas interesantes también. Igual muchos, lo que está haciendo Mm. Prescott es describir muchas cosas que posiblemente ya sabíamos, incluso hasta por tradición no oral, pero bueno, ya estamos viendo que diferentes tipos de diferentes personas con diferentes metodologías, pues reportan prácticamente lo mismo, ¿no?